La casa del asesino rojo, de Paul Harding. Novela policial en 14 capítulos. Capítulo 14, segunda parte. De pronto, el fraile se sintió profundamente cansado y se frotó el rostro con las manos. Solo Dios sabe cómo lograsteis atraer al pobre Horn al lugar de su muerte, tronó el forense, acercándose al prisionero, aunque el hombre estaba tan aterrado que no debió de ser difícil jugar con él. Cranston asió con su mano el rostro de Patchminer y lo estrujó con fuerza. He visto los siniestros resultados de vuestra obra. Patchminer echó la cabeza hacia atrás, sonrió y soltó un escupitajo en pleno rostro de Cranston. El forense se lo limpió de la mejilla con el dobladillo de su túnica y, levantando la mano, abofeteó al joven en la cara. Después se volvió a mirar a Athelstan mientras Patchminer forcejeaba con los guardias. «No os preocupéis», dijo, «no volveré a pegarle, pero se lo merecía por haber llevado sus malas obras a mi casa y bajo mi techo». Se volvió a llenar la copa de vino y se acercó al lugar donde Felipa se encontraba sentada al lado de su tío y se la ofreció, pero la muchacha ni siquiera quiso levantar la cabeza. Sir Falk apartó el rostro y entonces Cranston se situó en el centro de la estancia y tomó un sorbo. «Llegamos finalmente a la muerte de Fitzermonde», dijo, haciendo una mueca. «Fue muy fácil. Nuestro joven asesino», añadió, señalando a Patchminer, «simula abandonar la torre. Con la cantidad de gente que había por aquí durante el deshielo, nadie se dio cuenta de que regresaba vestida tal vez con otra capa y un capuchón. En esta fortaleza hay los suficientes rincones oscuros como para esconder un ejército. Todas las noches Fitzermonde iba a ver el oso y Patchminer aprovechó la ocasión. Armado una vez más con una ballesta, disparó una saeta. La bestia, enfurecida, se abalanzó contra Fitzermonde. La cadena se rompe y el caballero hospitalario muere destrozado. Entretanto, Godofredo aprovecha la confusión para salir por la puerta principal o por alguna de las poternas para que nadie le pueda acusar de nada. «No tenéis ninguna prueba», graznó Patchminer. «Ninguna prueba en absoluto». «No, pero las tendremos», contestó Athelstan. «Primero, puedo demostrar que un hombre es capaz de subir al baluarte norte en mitad de la noche y en pleno invierno, pero ¿podía volver a bajar? Puedo examinar los escombros que hay al fondo del pasadizo de la cámara de Sir Ralph en busca de restos de sangre de la daga que escondisteis allí y que sin duda recogisteis más tarde. Mi señor Colbrook también puede llevar a cabo una investigación sobre quién engrasó las cerraduras y los goznes de la cámara de Sir Ralph. Se puede buscar en la campana la huella de la saeta y examinar cuidadosamente en el suelo, pues sin duda ésta se encontrará oculta donde estaba cada uno de los sospechosos la noche en que murió Adam Horn». Athelstan se acercó al pálido joven. «También os podemos encerrar en una mazmorra de aquí hasta que se funda la nieve y llevar a cabo una investigación sobre vuestros amigos y parientes de Bristol». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué?», preguntó Felipa, mirando a Athelstan con los ojos rodeados de unas profundas ojeras. «¿Por qué?», gritó. «Hace 15 años», contestó Cranston, compadeciéndose demasiado de la joven como para poder mirarla a la cara, «vuestro padre y los otros a quienes Patchminer ha asesinado sirvieron como caballeros en ultramar a las órdenes de Sir Bartolomé Burgess. Ya habéis oído mencionar este nombre, ¿verdad?».
Vuestros padres y los otros, añadió sin esperar la respuesta, traicionaron cruelmente a Sir Bartolomé para poder apoderarse de ciertos tesoros que éste le había arrebatado al califa de Egipto. Sir Bartolomé zarpó en Chipre, rumbo a Génova, pero los demás, encabezados por Sir Ralph, informaron en secreto al califa y el barco en el que viajaba Sir Bartolomé fue atacado. Ramston se rascó la cabeza. La historia generalmente aceptada era la que de Sir Bartolomé murió en aquel barco, pero, tal como ahora sabemos, hace 3 años, poco antes de la Natividad, Burgess vino a ver a vuestro padre en la torre. Sir Ralph, por miedo de un engaño o bien utilizando las fuerzas, hizo prisionero a Sir Bartolomé y lo encerró en una mazmorra que hay debajo de esa torre. El loco Mano Roja tapió la celda y al fin y al cabo, ¿quién hubiera prestado atención a los delirios de un idiota? ¿Está aquí?, preguntó Godofredo en voz en grito. ¿El cuerpo de Bartolomé está aquí? ¡Oh, Dios mío!, gimoteó. ¡Si lo hubiera sabido! Athelstan se acercó a él. Todo el odio y la arrogancia del rostro del asesino habían desaparecido, y el fraile experimentó una punzada de compasión al ver las lágrimas que brotaban de sus ojos. ¿Quién sois?, le preguntó Athelstan en voz baja. Decídmelo, y os prometo que veréis el lugar del último descanso de Bartolomé. Pachminer bajó los ojos al suelo. Burgess no era mi padre, contestó con voz distante, pero ojalá lo hubiera sido. Yo estaba en el mismo barco con Sir Bartolomé cuando nos atacaron. Era huérfano y me aferré a él. Godofredo esbozó una leve sonrisa. Él me salvó, añadió en voz baja. Me protegió con su cuerpo y luchó como un paladín hasta que los moros nos prometieron respetar nuestras vidas si se rendían. Godofredo parpadeó para apartarse las lágrimas de los ojos. Cumplieron su palabra, pero Bartolomé fue bárbaramente golpeado hasta que las plantas de los pies le quedaron en carne viva. Después nos vendieron como esclavos a un mercader de Alejandría. Si Bartolomé cuidaba el jardín y a mí me pusieron a trabajar en el escritorio preparando y guardando pergaminos. Pasaron los años, pero Sir Bartolomé jamás perdía la esperanza. Me cuidaba, me trataba como a un hijo y me protegía contra los que hubiera preferido tratarme como a una mujer. Una noche Bartolomé le cortó la garganta a nuestro amo y saqueó su sala de tesoros. Después escapamos a través del desierto hasta llegar a Danieta. Sobornamos a un mercader y embarcamos rumbo a Chipre y desde allí hasta Génova, cruzando Europa hasta Southampton. ¿Y eso cuándo fue? Hace 3 años. Si Bartolomé me había hablado de Witton y del tesoro, pero la voz del joven se quebró. Mi amo era bueno y generoso, y no podía aceptar que sus compañeros, repitió, casi escupiendo la palabra, lo hubieran traicionado. El joven sacudió la cabeza, soltando unas maldiciones en voz baja. Viajamos a Londres. Sir Bartolomé todavía conservaba el tesoro del mercader de Alejandría, monedas de oro y plata, por lo que nos instalamos como unos señores en una taberna de la calle de Barbacana. Godofredo miró fijamente a Athelstan. ¿Os imagináis, hermano? No podía aceptar que lo hubieran traicionado. Me dejó en la taberna y se fue a Woodford, pero regresó muy afligido. Su mujer y su hijo habían muerto y la mansión estaba en ruinas. Permanecimos allí algún tiempo hasta que Sir Bartolomé me comentó que sus compañeros se reunían cada año
en la estación de Adviento cerca de la torre poco antes de Natividad. El joven se pasó la lengua por los labios. Sir Bartolomé hizo averiguaciones, pues deseaba saber qué había sido de cada uno de sus compañeros. 2 de ellos eran caballeros hospitalarios. Uno era mercader. Godofredo sonrió. Sir Bartolomé, Dios lo tenga en su gloria, incluso se alegró de que Witton fuera ahora el condestable de la torre y me contó 1000 detalles sobre esta fortaleza. El asesino se agitó entre los guardias que lo custodiaban. Sir Bartolomé fue a ver a Witton. Quería conocer la verdad del precio que fuera. El joven hizo una mueca, pero ya no regresó, y mis sospechas resultaron ser ciertas. Witton, que le había traicionado 15 años atrás, había utilizado ahora el cargo que ocupaba para deshacerse de él. Godofredo miró enfurecido a Atelstan. Me alegro de haberlos matado. Les envié un leal aviso, utilizando el mismo signo que Bartolomé había compartido siempre conmigo durante nuestro cautiverio, el barco de 3 palos que nos había unido. ¿Y yo? Gritó Felipa. ¿Y yo qué? ¿Tú qué? ¿Acaso no me querías? El joven soltó una carcajada. Tú necesitas amar un corazón, Felipa, y yo no tengo ni alma ni corazón. Bartolomé era mi vida. Godofredo miró a Felipa con desprecio. Te utilicé, añadió sin compadecerse de sus sollozos. Me serví del oro de Bartolomé para urdir la caída de Witton. Era experto en manuscritos y pergaminos y me convertí en Godofredo Patchminer. Ah, por cierto, Godofredo es mi nombre cristiano. Godofredo Burgess me podéis llamar. Vendía a la torre los mejores pergaminos por una miseria. Me hice amigo de la hija del condestable y conseguí ganarme su aprecio. El asesino esbozó una sonrisa de satisfacción. ¿Estudiaste en los motivos y movimientos y los estados de ánimos del condestable? Por supuesto, hermano. Sabía que, cada Adviento, él y los otros asesinos se reunían para conmemorar su pecado. Me convertí en lo que deseaba ser, un joven y acaudalado mercader, enamorado de su anodina hija. Mirad, hermano, cuando uno se pasa la juventud como prisionero de los moros, aprende cómo hay que comportarse en la vida. No tiene más remedio que hacerlo para poder sobrevivir. ¿Y por qué ahora? Preguntó Cranston. ¿Por qué no el año pasado? El joven sacudió la cabeza. Tenía que planificarlo todo, Sir John. Tenía que estudiar a mi presa. Cuando el Támesis heló, lo ataqué. No sabéis cómo disfruté. No me hubieran atrapado de no haber sido por vos, hermano. Envié la cabeza de Hort a Sir John para hacerle comprender que la justicia se había cumplido. El joven miró con una sonrisa a Cranston como si hubiera estado contando una historia muy divertida y fue entonces cuando por vez primera Atelstan comprendió que Godofredo no estaba en su sano juicio. Mis planes hubieran podido fallar, por supuesto, pero entonces me hubiera inventado otra cosa. A fin de cuentas, hay varios caminos que conducen al infierno. Prefería esperar porque la venganza, tal como todos sabéis, es un plato que es mejor servir frío. «¡Sois un mal nacido!», gritó Sir Falk. «¡Hijo de Satanás!», lo insultó Hammond. «Tal vez», replicó Patchminer, «pero todos merecían morir». «No, no es cierto», dijo Atelstan. «Obraron mal, pero 2 de ellos, por lo menos, estaban sinceramente arrepentidos. Hubierais podido denunciarlos ante el Tribunal Real. La sola acusación hubiera sido suficiente para destruir a Sir Ralph. Yo soy el juicio de Dios».
gritó Patchminer, mirando enfurecido a todos los presentes. Yo soy su condena. Horn lo comprendió cuando me vio vestido con una armadura similar a la que solía llevar Sir Bartolomé. El joven se volvió y soltó un escupitajo en dirección a Sir Falk. «Maldito seas vos y toda tu familia. Arranqué incluso una hebilla de vuestra bota y la dejé tirada sobre el hielo. Hubiera sido una buena jugada, ¿verdad? Que os ahorcaran por el asesinato de vuestro propio hermano». Sir Falk se le volvió la espalda. «El resto fue muy fácil», añadió Godofredo. «Envié las cartas. Sir Ralph se trasladó al baluarte norte. Engrasé los goznes y la cerradura de la puerta de la cámara. Oculté la daga entre los cascotes del pasadizo y cambié las llaves cuando acompañé al miserable malnacido al lugar de su último descanso». «¿Y los demás?», preguntó Athelstan. «Murray, fue muy fácil, pues tenía por costumbre salir a meditar en la oscuridad. Yo había subido al parapeto otras veces y él jamás se había dado cuenta. Coloqué una ballesta en el pasadizo. Alcancé la campana con una saeta y arrojé la ballesta por el agujero de una cloaca». Godofredo soltó una carcajada. «Horn fue víctima de sus propios temores, un auténtico necio. En cuanto a Fitzermonde, le hice una advertencia acerca del oso». El asesino se mordió el labio. Los hubiera podido matar de otra manera, pero en cuanto Witton no aceptó, no tuve más remedio que jugar la partida. Cranston se acercó a él. «Godofredo Patchminer», dijo en tono solemne, «conocido también como Burgess, yo os detengo por asesinato. Seréis conducido a la prisión de Newgate y en el momento en que se establezca deberéis responder de vuestros horribles crímenes ante el Tribunal Real». El forense miró a su alrededor y le hizo una seña con la cabeza a Colbrook. «Lleváoslo». «Quiero ver el lugar del último descanso de Bartolomé». «Los podréis ver», le dijo Athelstan. «Mi señor lugarteniente, dejad de ver lo que hemos descubierto esta mañana, pero sujetadle bien». El asesino le dirigió una mirada de odio a Falk antes de que el Colbrook y sus soldados lo sacaran de la estancia. Athelstan lanzó un suspiro mirando a su alrededor. «Sir Falk, señora Felipa, lo siento muchísimo». Felipa hundió el rostro en el hombro de su tío y lloró en silencio. Sir Falk se limitó a apartar la mirada. «Sir John», dijo el fraile, «aquí ya hemos terminado». Guardó el material de escribir en una bolsa, se inclinó ante Sir Falk y bajó con Sir John los oscuros peldaños. Una vez fuera, Cranston respiró hondo. «Gracias a Dios que todo ha terminado, hermano». Pasaron junto a la siniestra mole de la torre Wakefield, donde esperaron mientras un criado regresaba corriendo al baluarte norte para recoger la daga de Sir John. «Un auténtico asesino», dijo Sir John. «Sin la menor duda», contestó Athelstan. «Cuerdo o poseído por el demonio, rebosante de odio y de afán de venganza». Levantó la vista hacia los cuervos que graznaban por encima de sus cabezas. «Estoy deseando salir de aquí, Sir John. Este lugar se aspira el hedor de la muerte». «Lo llaman la casa del asesino rojo. El nombre le cuadra muy bien», replicó Athelstan. Ambos se apartaron a un lado mientras pasaba Colbrook, seguido de Patchminer fuertemente atado y casi oculto entre los guardias que lo custodiaban. Cuando el criado regresó con la daga de Cranston, se fueron a la taberna más próxima. Como era de esperar, Sir John pidió un refrigerio después de que él llamó su arduo esfuerzo.
Cuando ambos se despidieron, Athelstan se había bebido tantas copas como Cranston. Sir John se fue dispuesto a prolongar la celebración de su triunfo mientras Athelstan subía con un remiso Philomel por Billingsgate y cruzaba el puente de Londres para regresar a la oscura soledad de San Encorvaldo. Unos días más tarde, Nochebuena, Athelstan se encontraba sentado en un banco de la parte interior del cancel del antealtar, acunando en sus brazos a Buenaventura, que no paraba de ronronear de satisfacción. El altar lucía un nuevo mantel ribeteado de oro. El presbiterio había sido concienzudamente barrido, los adornos de acebo y hiedra, las ramas verdes y las bayas rojas como la sangre, brillaban bajo la luz de las velas y los niños ya habían ensayado la representación sacra que iban a interpretar. El fraile se rió por lo bajo al recordar cómo Cream, que hacía el papel de San José, lo había echado todo a rodar emprendiéndole a puñetazos con uno de los ángeles. Cecilia había barrido la nave y quitado el polvo de los atriles, y al día siguiente él celebraría 3 misas, una al romper el alba, otra a media mañana y otra al mediodía. Athelstan cerró los ojos. Recordaría a sus difuntos, a sus padres, a su hermano Francisco, a los hombres muertos tan violentamente en la torre y también al joven Bachminer que sin duda sería ahorcado. El obispo le había concedido su autorización para volver a consagrar el cementerio y Pike, el acequiero, le había dicho que el doctor Vicentius ya había abandonado la ciudad. Benedicta lo había lamentado y él sentía todavía una punzada de remordimiento. Besó con aire ausente a Buenaventura entre las orejas. Se había disculpado por los malos modos con los que lo había tratado a todo el mundo la mañana en que le habían comunicado la profanación de la tumba de Borrachín. Lanzó un suspiro. Todo parecía en orden, pero ¿lo estaba realmente? Pasaría la Natividad, llegaría la Epifanía y con ella nuevas dificultades. ¿Y si preparara una fiesta, un banquete en honor a los miembros del consejo parroquial para agradecerle su gentileza para con él? Watkin le había regalado una cuchara de cuerno, Úrsula, la porqueriza, una lonja de tocino, Pike, el acequiero, una nueva azada para el huerto, Ranulfa, el cazador de ratas, un par de guantes de piel de topo y Benedicta, Dios se lo premiara, una gruesa capa de lana contra los rigores invernales. Y sin embargo, al día siguiente después de misa se quedaría solo. Contempló la llama de la vela. ¿Se escondería Dios en el fuego?, se preguntó cerrando los ojos. «Oh, Señor de la llama oculta», rezó, «¿por qué es tan terrible la soledad?». Se sobresaltó y esbozó una sonrisa al oír que se abría la puerta de la iglesia. «¡Dios mío!», añadió en voz baja, «conozco el poder de la oración, pero eso es un auténtico milagro». «¡Monje!», rugió Cranston, plantándose como un coloso envuelto en su túnica al fondo de la iglesia. «Sé que estáis aquí, Athelstan. ¿Dónde demonios os escondéis? Por los clavos de Cristo. Es demasiado temprano para estar contemplando las estrellas». Athelstan se levantó y cruzó el cancel. «Sed bienvenido, Sir John». Miró detenidamente a Cranston. «No habrá habido otro asesinato, ¿verdad?». «Espero que no», contestó el forense, juntando las manos mientras avanzaba por la nave de la iglesia hacia el presbiterio. «Necesito beber algo, hermano. ¿Queréis acompañarme?» «Por supuesto que sí, soy John, pero esta vez invito yo». «¿Un cura?
¿Que paga lo que bebe?, dijo Cranston en tono burlón. ¿Será que estamos celebrando la Natividad? Athelstan tomó la capa que había dejado sobre la fuente bautismal y ambos salieron al frío aire de la tarde. «Vamos al Caballo Pío», sugirió Sir John. «Una buena copa de clarete y un poco de estofado caliente les harán mucho bien tanto a vuestros cuerpos como a vuestras almas». Bajaron por la callejuela y entraron a la acogedora atmósfera de la taberna. El tabernero se acercó presuroso a ellos. «Sir John», dijo saludándolos, «Fray Athelstan». Los acomodó en una mesa junto a la chimenea mientras Cranston pedía los platos. Sir John se sentó en el banco y miró con expresión radiante a su alrededor. «¿Estáis ocupado, Sir John?» «Aún estoy buscando a Rogelio Drockford, el que asesinó a su amo de Cheapside. Me han dicho que se oculta en una taberna cerca de La Réole y puede que me pase por allí antes de regresar a casa, pero vamos a olvidarnos del asesinato, hermano. Lady Matilde os invita mañana a casa a las 3 de la tarde, a vos y a la señora Benedicta». Athelstan se ruborizó mientras Cranston sonreía con picardía. «No os preocupéis, vendrá. He estado tomando una copa de clarete en su casa y le he dado un beso en vuestro nombre». «Sir John, os estáis burlando de mí». «Sir John, os está burlando de mí», repitió Cranston imitando su voz. «Vamos, hermano, no hay pecado en el hecho de que a uno le guste la creación de Dios. ¿Vendréis? Tengo un regalo para vos», añadió. Athelstan asintió con la cabeza, mientras Sir John se preguntaba si el astrolabio que había comprado le sería de utilidad a aquel extraño fraile escrutador de las estrellas. El tabernero le sirvió las copas y 2 platos de cordero caliente aderezado con especias. «O sea, que todo está atado», dijo Sir John. «El asesino de Sir Ralph ha sido atrapado. El doctor Vicentius se ha ido. Mi cementerio está a salvo. Mañana celebramos la Natividad y todo va bien». Cranston tomó un sorbo de su copa y chasqueó la lengua. «Sí, hermano, pero la primavera nos traerá su cesta de inquietudes. El asesino rojo volverá a atacar. El hombre siempre matará a su hermano». El forense lanzó un suspiro. «Hay que cuidar mucho a Lady Matilde. Ella y la criatura tienen que estar protegidas». Sir John inclinó la cabeza y miró con el ceño fruncido a Athelstan. «Será un niño», anunció categóricamente, «y lo llamaré Francisco, como vuestro hermano muerto». Athelstan contuvo la respiración y posó la copa sobre la mesa. «Es muy considerado de vuestra parte, Sir John. Os lo agradezco mucho. Será caballero de mayor, un juez de paz, un hombre de leyes». El forense hizo una pausa. «¿Creéis que se parecerá a mi hermano?» «Durante los primeros meses sí, Sir John», contestó Athelstan sonriendo. Cranston captó el tono humorístico de la voz del fraile. «¿Qué queréis decir, monje?», preguntó, sin tenerlas todas consigo. «Pues que se parecerá a vos, Sir John. Será calvo, tendrá la cara colorada, beberá mucho, soltará revueltos y pedos, gritará y no parará de cotorrear». Los parroquianos de la taberna interrumpieron lo que estaban haciendo para observar con asombro cómo Sir John Cranston, el forense real de la ciudad, se apoyaba contra la pared y soltaba una estruendosa carcajada mientras las lágrimas le rodeaban por las mejillas. Athelstan sonrió hasta que se le ocurrió pensar en lo que sucedería si tuviera que habérselas con 2 Cranston en lugar de 1.
¡Ay, señor!, murmuró cerrando los ojos. ¿Qué será de mí si son gemelos? La novela concluyó y el viento se la llevó. Cuando la vuelva a encontrar, te la volveré a relatar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que esta novela haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.